nos toca hablar de la libertad desde el punto de vista de cuestión existencial. Cuestión existencial. La dinámica de la libertad se estudia en antropología, cómo es, cómo se da, cómo se produce en el ser humano. Aquí más bien la cuestión es lo que plantea la existencia de la libertad. Entonces, la primera cuestión planteada es si existe o no la libertad. Es decir, por una parte tenemos nosotros una experiencia inmediata de ser libres, que es tan inmediata, tan personal, tan constante, de poder hacer cosas. Digo, esto lo muevo aquí, lo muevo aquí, lo muevo aquí, lo puedo poner donde me dé la gana. Y si alguien me dijese, ponlo en el punto A, lo podría poner en el punto B. Y si me dice, pues pon el punto B, lo pongo en el punto A para demostrar que hago lo que me da la gana. Podría ser así. Sería muy difícil de hacer con ese experimento, para demostrar que yo no tengo libertad. Sin embargo, hay gente que piensa que realmente no tengo libertad. Y se puede entender esta posición. Es una posición, sobre todo, de tipo materialista. Cuando una persona tiene una visión, vamos a decir, científica o exclusivamente científica del mundo, puede llegar a creer, no es necesario, pero puede llegar a creer que, claro, el mundo se mueve por leyes físicas. Y además, todo lo que conocemos, incluidos nosotros mismos, está hecho de lo mismo, está hecho de materia. Con lo cual, uno puede llegar a la conclusión de que si el hombre está hecho de la materia, puesto que en la materia no hay libertad, el hombre no puede tener libertad. Es casi una deducción elemental. No hay libertad, no conocemos libertad en las leyes físicas, el hombre no puede ser libre. Y entonces se podría decir, bueno, pues la persona que todavía cree en esto vive en una situación precientífica. Es justamente lo que dice un famoso entonces, en los años 70, un psicólogo americano, Bruce Skinner, fundador del conductismo, en un libro que se llama, atención, Más allá de la libertad y de la dignidad. Dice, porque hay que ir más allá de la libertad y de la dignidad. Nuestra sociedad está montada suponiendo que existe la libertad y la dignidad, pero no tiene sentido. La libertad no tiene sentido desde el punto de vista físico, y la dignidad, pues el hombre no puede atribuírsela más de lo que se pueden atribuir los animales, porque estamos hechos de lo mismo. De manera que los presupuestos de nuestra sociedad hay que rehacerlos. También piensa, esa sería la manera de resolver los problemas, porque a base de intenciones y a base de propósitos y a base de educación, que es como queremos arreglar las cosas, no se arreglan. Él quiere buscar un modo científico de arreglar las cuestiones de orden social, también las cuestiones, por ejemplo, de la violencia, las cuestiones de la regulación de la natalidad, todo quiere hacerlo de una manera científica. ¿Por qué? Pues porque el hombre en el fondo no es libre. Claro, la objeción no es pequeña, porque efectivamente en las leyes físicas no existe libertad. Pero también se le podría dar la vuelta a la cuestión. Es decir, pues si tenemos una experiencia tan fuerte de la libertad, tan irreductible, a lo mejor es que no basta con las leyes físicas para entender el mundo, ¿no? Porque además nuestra libertad depende de nuestra inteligencia también es un gran misterio. No se puede simplemente porque sabemos, porque hemos llegado a conocer un poquito la física, precisamente con nuestra inteligencia, que ya es un prodigio el poder conocer, el poder hacer ciencia, el poder todo inteligente, todo libre, todo el desarrollo de la ciencia, haber llegado a eso, ya es un misterio, ¿verdad? Pero claro, negar la libertad desde el punto de vista físico, pues parece que no, que habría que darle la vuelta al argumento. O sea, que realmente porque no la podemos reducir a leyes físicas, seguramente hay más que física en este mundo. Parece que sería la conclusión adecuada. Sin embargo, esta posición ha avanzado terreno. Hay más gente que, porque tiene esta mentalidad materialista, dice, no, en el fondo no puede haber libertad. Ya existía en el siglo XVIII, pero ahora con otras constantemente se repropone. También con estudios de tipo neurológico que tampoco no pueden concluir, digamos, nada, porque no conocemos lo suficiente para poder conectar nuestra experiencia exterior de la materia con la experiencia interior de la libertad y de la inteligencia. No podemos establecer apenas conexiones, ¿no? Con lo cual, todo esto está en terreno de hipótesis muy lejanas. Y en todo caso muy contradictorias con esta experiencia tan tremenda de la libertad y de la inteligencia. Bien. El mundo se mueve por leyes físicas. De tal manera que en el siglo XVIII se llegó a pensar que se podría calcularlo todo. Una vez que conoces las
puntos de partida del mundo físico, aprovechando las leyes de Newton, que nos explican cómo se mueven las cosas, podremos calcular qué es lo que va a pasar. Era una visión que parecía que entonces era científica y que se deducía de lo que había. Hoy sabemos que era demasiado utópica, porque en realidad, aunque hay un cierto determinismo en la materia, no hay manera de calcularlo de todo. Uno, por la complejidad de las ecuaciones que hay que hacer, pero cuando varias cosas interaccionan ya se vuelve incalculable el resultado, como pasa por ejemplo con el tiempo atmosférico. Y otra cuestión también es porque como nunca podemos medir con exactitud los puntos de partida, la exactitud no existe, pues claro, siempre con la pequeña variación que haya en nuestra medida, ya al cabo de un tiempo aquello no funcionará como está previsto. Eso diríamos contra lo que sería una visión determinista. Pero en el siglo XX apareció una nueva cuestión, que es que en el ámbito de la física atómica, en el ámbito de los átomos, más abajo de los átomos, hay comportamientos que no se corresponden con la física clásica. Y en concreto aparece lo que se llama la indeterminación, de distintas maneras, en varios fenómenos. Indeterminación a nivel subatómico. Por un lado está el principio de indeterminación de Heisenberg, que dice que tiene detrás un proceso teórico importante, que no se puede medir al mismo tiempo, por ejemplo, la masa y la velocidad de una partícula, entre otras cosas porque cuando se mide se interacciona, pero no entremos en eso. Hay indeterminación, por ejemplo, en la posición de los electrones en un átomo, no está en una posición, digamos, segura y concreta. Hay indeterminación en el comportamiento de la luz como onda o como corpúsculo. Hay indeterminación en de qué manera se descomponen los elementos radiactivos o los materiales radiactivos. Desde el punto de vista macroscópico, cuando vemos un objeto, pues se puede saber cómo se descompone, pero no sabemos por qué un átomo se descompone y otro no, teóricamente, ¿no? Y eso nos parece que es un tema de indeterminación, que seguramente admite un tratamiento estadístico. Pues bien, digamos, a un cierto nivel la materia manifiesta comportamientos estadísticos o comportamientos aleatorios o comportamientos no determinados. Entonces un autor que se llama Penrose, un físico matemático inglés, en un libro famoso en su día que se llama La mente del emperador, decía, pues la libertad debe tener algo que ver con esto, con la indeterminación. Y quizá es así, aunque digamos no establecía ninguna conexión. Él intentó mediante unos organismos celulares, pero en fin, no hay manera, digamos, de establecer una relación visible entre una cosa y otra. O sea, que la inteligencia tenga que ver con esto. Evidentemente, nuestra inteligencia y nuestra conciencia funcionan en un mundo que puede manejar, o sea, que tiene unos ámbitos de libertad física. Pero claro, la libertad es mucho más que la indeterminación. Porque indeterminación solo significa que una cosa no está determinada a estar en una posición o en otra, pero libertad significa algo que ha sido pensado. Este objeto ha sido pensado. Este objeto es fruto de la libertad humana, ha sido pensado. ¿Por qué tiene una punta de este tamaño? ¿Por qué ha sido pensado? ¿Por qué tiene un tubito aquí? ¿Por qué ha sido pensado? ¿Por qué ha sido diseñado? Y nuestra conducta diaria también es diseñada. O sea, no está indeterminada, es más que eso, está diseñada. La libertad no es solo indeterminación. La indeterminación quizás sea una base, pero es mucho más que indeterminación. Es libertad llena de inteligencia, llena de sentido, llena de proyecto, llena de diseño. Eso es la libertad humana. A este respecto hay otra cuestión también que ha dado vueltas en el mundo científico desde los años 70, que son los famosos experimentos de Libet, que es un científico francés, aunque trabajó sobre todo en Estados Unidos al final, y su experimento famoso, simplemente con medios muy sencillos, porque entonces no había tantos para medir la actividad cerebral, con los electrodos, hizo un experimento. Y se trataba de este tipo, pues era, por ejemplo, mover una palanquita a la izquierda o a la derecha. Y entonces medía la actividad cerebral. La persona que hacía el experimento tenía que decir cuándo tomaba la decisión de mover la palanquita a la derecha o a la izquierda. Entonces se observó que cuando la persona era consciente de haber tomado la decisión, ya antes había habido un impulso cerebral. Es decir, primero el impulso cerebral y después la persona decía, he decidido moverlo a la izquierda.
Bien, se podrían hacer varias observaciones al experimento. La deducción que se dijo es: el cerebro decide por nosotros. La observación que se podría decir diciendo, bueno, pues a lo mejor incluso en este caso el cerebro decida por nosotros, no lo sé. Pero es que este tipo de experimentos no representan bien lo que es la libertad. Pues ¿qué más me da mover la palanquita a la derecha o a la izquierda? No tengo ninguna razón para moverla en un sitio o en otro. Hemos dicho, esto es fruto de la libertad. Aquí se ha ejercido la libertad, porque yo he pensado, he diseñado, he decidido. Si yo pienso lo que voy a hacer a la tarde, no estoy como con la palanquita. Lo que voy a hacer a la tarde lo pienso. Y según lo que piense, decido una cosa u otra. De tal manera que este experimento se corresponde muy poquito con lo que es la libertad humana. Ha dado vueltas y periódicamente están en la literatura especializada, y cuando se trata de este tema vuelve a salir. Bien, es un experimento como todos que se puede tener en consideración, pero claro, realmente representa muy poquito lo que es la libertad humana. Que haya una especie de impulso interior de hacer algo, pues sí, a veces lo sentimos, ¿no? Ahora, que nuestra conducta, fundamentalmente, la conducta libre es una conducta liberada, una conducta donde yo explico por qué he hecho las cosas. Un materialista podría decir, hombre, yo me imagino la explicación, pero vamos, me parece, o es una, a veces puede ser, en algún caso, ¿verdad?, pero en principio es una posición muy barroca para explicar cómo es la conducta humana. De hecho, lo que tenemos es experiencia, como digo, de nuestra conducta, nuestros objetos, lo que hacemos está perfectamente diseñado, esto está lleno de inteligencia. Siempre tendremos enfrente la objeción de decir, pero si somos materia, ¿cómo no vamos a estar determinados? ¿Cómo va a haber libertad? Pero de hecho, aunque somos materia también, pero tenemos inteligencia, tenemos la libertad. Y como decíamos, esto incluso es una invitación a pensar que, claro, no solamente existe en el mundo una materia determinista, o en algunos casos en el ámbito subatómico también con una indeterminación. También existe la inteligencia que no está explicada por el funcionamiento de la física que conocemos, y la libertad que desde luego no está tampoco, porque está unida a la inteligencia, explicada por la física. Y es una invitación a decir, quizá hay algo más, ¿no? Hay algo más. No nos basta, aunque sepamos mucha física en relación con lo que sabía siglos atrás, pero vamos, no nos basta desde luego de ningún punto de vista para explicar ni lo que es la inteligencia ni lo que es la libertad. Muchas gracias.